Hola Jorge, hola Sara, mi nombre es Alejandro Ceballos de Mediación Comunitaria de la Fundación Museos. Yo soy Juan Francisco Segovia, trabajo como mediador comunitario en el Centro de Arte Contemporáneo en la Fundación Museos. Muchísimas gracias por tu pregunta. Creo que queríamos comenzar eh, eh, diferenciando un poco lo que creemos que estamos haciendo desde la Fundación Museos en la ciudad de Quito. Nosotros formamos parte de un equipo de mediación comunitaria. Básicamente lo que intentamos es generar procesos de colaboración, de diálogo con comunidades en la ciudad. Y en ese sentido, nuestra aproximación a los grupos con los que trabajamos tiene que ver con el contexto en el que están ubicados. Son generalmente grupos específicos. No trabajamos con la idea de públicos en general, ni con la categoría de jóvenes como, como una categoría genérica. Eh, por eso le pedí a Juan Francisco, porque él ha tenido toda una experiencia de trabajar con un grupo específico de jóvenes, eh, donde quizás los objetivos eh, se marcan, por un lado, teniendo en cuenta las necesidades o las aspiraciones de diálogo que tienen esos grupos, pero también cómo eso se pone en juego en las relaciones con el museo. Eh, y ya, la, 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 la parte interesante es este juego entre la programación hecha, llegas con una programación hecha o arrancas con las expectativas de los jóvenes, ¿no? Eh, bueno, solo por completar los antecedentes que ponía Alejandro, eh, la organización con la que trabajamos como Centro de Arte Contemporáneo hace un par de años tenía como, o tiene como misión generar espacios para la integración de población refugiada en el Ecuador. Hay un alto número de, hay un alto índice de inmigrantes colombianos en Quito y se generaba la intención de espacios de integración entre jóvenes ecuatorianos y jóvenes colombianos refugiados. Entonces, digo esto porque en un principio se convocó a un grupo específico de jóvenes cuyas características sociales eran especiales. Son jóvenes que sí tienen niveles de discriminación y no tienen muchos espacios y muchas ofertas de tipo educativa, social, cultural. Y eso marca ya una especie de expectativa o de motivación en estos jóvenes a acudir a una convocatoria que ellos percibían como amigable desde esta organización, la Fundación Ambiente y Sociedad, porque sus familias ya conocían el trabajo que esta fundación hacía y por lo tanto tenían apertura a un tipo de convocatoria como estas para sus jóvenes. Eh, Así entonces la convocatoria inicial no tenía, mejor dicho, sí tenía una especie de oferta cerrada, si quieres, de alguna manera, porque teníamos que proponerles algo concreto a los chicos. Me refiero a talleres que sabíamos que podían estar dentro de los intereses juveniles que en la ciudad, en este caso se trataban de talleres relacionados con el hip hop, con las culturas urbanas y una serie de salidas o paseos de integración donde ellos iban a poder conocer la ciudad, algunos espacios culturales. Y en ese sentido sí había una agenda más o menos establecida a la que ellos fueron invitados. Pero esto nos lo planteamos como una especie de enganche, si quieres, de lograr esta convocatoria y contar con un grupo mínimo de jóvenes, tanto ecuatorianos como colombianos, pero que luego buscábamos darle sostenibilidad en el tiempo y también orgánicamente. Entonces, para esto teníamos claro que concluida una primera fase debíamos
cambiar la estrategia y volver flexible a la propuesta, y dar espacio a estos jóvenes para que sean ellos quienes vayan definiendo qué tipo de actividades querían desarrollar, en qué tipo de periodicidad, por ejemplo, en qué espacios, de qué manera incluso ellos pueden convertirse en potenciales convocantes a nuevos jóvenes. Y en la medida en que ellos fueron definiendo o redefiniendo o rediseñando la oferta en base de sus expectativas, eh, asumían un rol más protagónico, y en ese sentido se aseguró la sostenibilidad de un grupo durante un tiempo más o menos considerable de unos 2 años. Eh, Creo que esa fue como la estrategia que nos permitió esta sostenibilidad. Y bueno, obviamente la oferta inicial que nosotros planteamos cerrada se fue diversificando, y en base de sus propios intereses los jóvenes fueron también, una cosa importante, estableciendo objetivos y resultados claros de su participación. Es decir, en un principio la oferta abierta así era un poco eh, libre, si quieres, en cuanto a cuáles eran los fines o dónde iba a terminar el proceso, pero una vez que ellos definían qué acciones, qué actividades, qué temas abordar, ellos también iban exigiendo resultados concretos que les permitían mantener esta motivación viva y darle continuidad al proceso, y así mantuvimos el trabajo, que incluso luego fue arrojando nuevos resultados que nosotros no nos los habíamos planteado siquiera como posibilidad, ni ellos tampoco, y que fueron surgiendo de esta flexibilidad que se dio al trabajo. Yo quería también apuntar sobre esta preocupación porque los procesos de trabajo con distintas comunidades sea totalmente participativo. Y eso a veces nos lleva como a confundir eh, de que debas comenzar con, haciendo desde un inicio una construcción colectiva, eh, y eso implica que comiences de una serie de supuestos. Es como, no puedes partir de la expectativa de los jóvenes porque no tienes la aproximación suficiente, el conocimiento de sus contextos, de sus realidades. Entonces, eh, iniciar con un programa que con sensibilidad, con ideas intentas proponerles, a veces resulta inevitable. El punto importante, creo yo, es que tu propuesta siempre tenga momentos en los que estás tú dispuesto a cambiar la metodología, los objetivos mismos de la primera propuesta. Eh, Eso me parece que es lo más clave. Y además tratando de que los alcances tengan cierta incidencia en el espacio desde donde los convocas. Eso también me parece clave porque todos los talleres que se organizaron finalmente eh, tuvieron una incidencia en la agenda expositiva del Centro de Arte Contemporáneo, tuvieron una serie de réplicas más allá de la oferta de actividades. eh, entonces, eso, dejar espacios donde ellos puedan darle un giro a la oferta que tú propones, y además espacios de incidencia, me parece que es lo que hay que tener como en cuenta en ese tipo de procesos. También pensando en este grupo en específico cuyas características eran especiales, ellos no eran un grupo cautivo de un espacio, por ejemplo, educativo como un colegio o de un X espacio. Se trataban de jóvenes de distintas zonas de la ciudad, y eso también hacía que como grupo no tengan una estructura. Hasta ahora es muy difícil. Por lo tanto, ir con una propuesta demasiado flexible podría involucrar que no tengan un organismo como para sostener ellos mismos eh, esta flexibilidad, sino que desde un principio sí se planteó cierta estructura básica que permita al grupo de alguna forma cohesionarse para luego desarrollar como
capacidades organizativas, de negociación, que le permitan ir proponiendo y asumiendo un rol más protagónico. Eso es importante. ¿Por qué no iniciar de un principio con algo totalmente abierto? Porque no había condiciones tampoco en el grupo para que ellos asuman esa responsabilidad. Ujú. Sí, y con eso quizás cerramos porque lo que dices, como tener en cuenta las características del grupo, es, es clave en el momento que uno como educador de un museo negocia las solicitudes de los directores. El museo siempre te va a requerir que trabajes con grupos de jóvenes. La pregunta es de qué parte de la ciudad vienen esos jóvenes, en qué condiciones socioeconómicas se están desenvolviendo, qué tipos de problemáticas están enfrentando eh, en día a día. Mientras más caracterizado sea el grupo, el, el museo deja su neutralidad, deja de trabajar con grupos porque políticamente es correcto, sino realmente tiene que pensarse como institución se pone a dialogar con grupos específicos. Creo que eso, ¿no? Sí, Muchísimas gracias y si es que hay alguna réplica o algo o no hemos dejado claro o necesitas un poco más de ampliación, pues estamos contentos de mantener esta correspondencia. Gracias.